¿Tú crees que un banco maneja dinero? Pues no, un banco maneja tiempos. ¿Cómo entender la teoría de los tiempos desde el punto de vista de los depósitos bancarios? Bienvenidos a Contratesis. Los sistemas bancarios juegan un papel muy importante en la teoría de los tiempos. Sin embargo, antes de desarrollar el tema, te advierto que este análisis no justifica los excesos o la ventajosa discrecionalidad con la que los bancos hacen su riqueza, ellos y sus amigos. Y sin entrar de lleno en este tema de la deshonestidad del sistema bancario, solo les digo que lo mejor sería para una macroeconomía que los bancos fuesen del Estado o estrictamente regulados por el Estado. Ok, al tema. Existen dos tipos de préstamo con garantía de depósito o bien dos tipos de depósito con diferentes contratos de términos. Número 1, el préstamo de uso, como el comodato, por ejemplo, en el que tan solo se transfiere el uso de lo prestado, existiendo la obligación de devolver la cosa prestada una vez que la misma cosa haya sido usada. Por ejemplo, te presto mi casa, te la pongo en comodato y al tiempo me la regresas. ¿Qué me regresas? La misma casa, no otra casa, no la del vecino, no dañada, no. La casa que yo te puse en resguardo. Además me la regresas como te la presté, sin ningún daño. Esto es un contrato de comodato. En ello se transfiere el derecho al uso o depósito del bien, pero no el derecho pleno. Solo te la presto. Es decir, te presto la casa, pero no es tuya. No la puedes vender, rentar, rifar, regalar, modificar. Solo te la presto. Depósito regular. ¿Ok? Número 2. Existe otro tipo de contrato de préstamo-depósito o depósito-préstamo que se le denomina irregular. Este es el resultado de un contrato entre bienes fungibles. ¿Qué es eso? ¿Qué son los bienes fungibles? Aquellos que por su naturaleza propia se mezclan y no pueden ser diferenciados. Ejemplo claro de ello. Si yo le pongo al dueño del almacén en depósito, por ejemplo, el arroz que coseché en la temporada pasada, el depositario agarra el arroz y lo mezcla en el silo o en el almacén con el arroz de otros agricultores. Es decir, imposible marcar cada grano de arroz para regresar cada grano de arroz original una vez que yo lo reclame. Así como el arroz es un bien fungible, también lo es, por ejemplo, el aceite, el algodón, el petróleo, el oro. Y por supuesto, el dinero es el bien fungible por naturaleza. Cuando depositamos dinero en el banco, no marcan cada serie de cada billete depositado para regresarnos los mismos billetes. Nos dan el equivalente. Por lo tanto, cuando los bienes depositados son reclamados por el dueño, este no recibe los mismos bienes, sino que recibe un equivalente en cantidad-calidad. A esto se le denomina un tantunde. Una vez aclarado esto y partiendo de ahí para determinar los derechos, no los tipos de depósitos, sino los derechos. En el caso de los depósitos en garantía, por ejemplo, no se transfiere el pleno derecho del bien. Te presté mi casa, pero no puedes disponer de ella, ni venderla, ni rentarla, ni heredarla, ni modificarla. Los derechos del bien nunca son del depositario. Sin embargo, cuando se contrata en resguardo un bien fungible, por principio de fungibilidad, el depositario, o sea, el banco, puede disponer de ese bien, en el entendido que en el retorno puede ser un tantundem, es decir, un equivalente en cantidad y calidad.
no los mismos granos de arroz, no los mismos billetes. Para que quede más claro, el depositante le otorga el derecho del uso del valor. Ojo, del valor, porque el bien ya no es identificable y el depositario puede jugar con ese valor. Hasta ahí la aclaración de fungibilidad y de derecho otorgado, pero lo que quiero poner en claro es el juego de los tiempos para seguir promoviendo y fomentando la teoría de los tiempos. En los contratos de bienes irregulares fungibles se están transfiriendo los derechos de los tiempos, no de los bienes, no de los remanentes utilitarios, no de los rendimientos, simplemente de los tiempos. Regresemos al ejemplo del arroz. Usted le pone en custodia y resguardo 1 tonelada de arroz a un depositario, un almacén, pues. Como ya dijimos, desde el momento en que usted le otorga ese bien, ya no es un bien individual, ahora es un bien general que se mezcla con los millones de granos de arroz de otros depositantes. El objeto del sujeto, si me permite esta frase, el objeto del sujeto se pierde y se convierte en el objetivo del objeto. Es decir, el arroz ya no es arroz como objeto, ahora es un objetivo, es un número, una contabilidad, un factor de tiempo. ¿Y por qué un factor de tiempo? Porque si algún campesino acude con el depositario, o sea, el almacén, y pide arroz para utilizarlo como semilla, el depositario, presta el arroz ya fungido y al tiempo le regresa lo prestado, o sea, el arroz que le prestó más un rédito, una ganancia. En el entendido que en ese manejo de tiempos debe ser adecuadamente o óptimamente manejado, porque siempre existe la posibilidad de que el depositante del arroz original llegue a exigir su tantundem, por lo que convierte al almacenista en un especulador de tiempos, no de arroz, no de bienes, no de productos, de tiempos. Eso le otorga el derecho de la ganancia. Eso hace un banco, una institución crediticia. Bien o mal, pero así funciona y así ha funcionado. Sería inútil poner un ejemplo con dinero, ya que estoy seguro que el arroz nos dio un panorama claro del manejo de tiempos. Pero solo para redondear la idea, si el depositario, el dueño del almacén, quiere tener más tiempo en posesión del arroz, el dinero, el oro, el petróleo, etcétera, para prestarlo a un tercero, el depositario, debe de ofrecer más rendimiento al depositante. Pero si queda abierta la posibilidad de que en cualquier momento inesperado el depositante saque su arroz, su dinero, su petróleo, su oro, el dinero, el aceite o lo que sea, el rendimiento será menor. A esto se le llama variabilidad de tasas para manejo medible de tiempos. Conclusión de adelante para atrás. El banco no maneja bienes, maneja tiempos. Los tiempos se posesionan del bien cuando se realiza un depósito fungible. La fungibilidad hace que se pierda el objeto del sujeto y se convierte en objetivo del objeto. O sea, los bienes fungibles, bajo el esquema de depósito irregular, convierten los sujetos en mediciones, en tiempos, en números. Esa es la teoría de los tiempos en su máxima expresión. Espero que estemos comprendiendo porque el futuro ya está muy cerca y los valores monetarios ya habrán desaparecido y solo seremos números. No arroz, no dinero, no oro, no petróleo. Números. Recuerda no ser esclavo de tus dispositivos. Apágalos. Respira. Mi nombre es Gabriel Castañón y aquí estaré la siguiente semana.